Muy buenas tardes, soy la alumna Renata Lisek Añapa Añapa de la Universidad ULEA, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera Pedagogía, Lengua y la Literatura. En este video hablaré sobre la entrevista que se realizó al magíster, licenciado y tecnólogo Wilson Chapiro Añapa, que tiene como docente 13 años y de acción de administración 6 años. Esta entrevista se realizó con el objetivo de conocer la aplicación de los derechos humanos en los salones de clase, tanto aspectos negativos como positivos. A continuación, se realizará la respectiva entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿qué son los derechos humanos para usted? Se refiere a la persona. Los derechos humanos son como persona que le corresponde, que le pertenece, por decir a qué nacionalidad pertenece, si es peruano, colombiano, ecuatoriano, mexicano, estadounidense, esa es una nacionalidad. Pero en particular en el Ecuador, las nacionalidades y pueblos está reconocido dentro de la Constitución. Nacionalidad somos las etnias que existimos dentro del país, 14 nacionalidades y 18 pueblos. Nacionalidades somos Chacha, Agua, Épera, Quichua, Secoya, Siona, Cofanes, son nacionalidades, pero ese es uno. Y derechos humanos también implica de que tiene derecho a una residencia, a un sexo, un origen histórico, un grupo étnico, el color, la religión, el idioma, cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Eso significa los derechos humanos. Segunda pregunta. ¿De qué manera aplica usted los derechos humanos en el salón de clase? Primero, respetar como seres humanos, como persona, como gente y como cada individuo. Claro que hay diferencias, personalidades, carácter, pero todo eso debe ser respetado, ¿sí? Lo otro, recibiendo y dando educación de calidad, una educación por excelencia, una educación acorde a la necesidad, intereses y expectativas que tiene un país. Hay que responder a eso. Esa es calidad de educación. Respetando el libre culto. Esto significa de que cada estudiante tendrá su propia religión, puede ser católico, otros serán evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, todo ese tipo de religiones tienen que ser respetadas de acuerdo a su creencia. ¿Sí? Lo otro, dando y recibiendo la oportunidad de participación. Todos tenemos derecho a la educación. Puede ser en educación primaria, bachillerato, instituto tecnológico superior, inclusive universidades y posgrados. Entonces, todos tenemos derecho a la educación. Oportunidad de participación es de que en el aula a todos hay que escuchar criterios, hay que escuchar opiniones y tienen que ser respetadas, ¿sí? Tienen que ser respetadas. Eso significa la forma como se aplican los derechos humanos en el salón de clase. Tercera pregunta. ¿Considera usted que en la actualidad se siguen vulnerando los derechos humanos en los centros educativos? Sí hay vulneración de derechos, porque primero es que hay familias migrantes, refugiados que vienen al Ecuador. Los niños no tienen en regla los papeles como cédula de identidad, entonces no pueden acceder a los centros educativos, el sistema no lo recibe, entonces esa es una vulneración de derechos. Y otro es de que si son
evangélicos no lo reciben en los centros educativos católicos o viceversa. Lo otro también que se vulnera es de que a la cultura indígena hay discriminación en los centros educativos, no dejan exponer en idioma nativa, entonces son vulneración de derechos de los niños y niñas. Entonces, además de esto, cuando solamente tienen los que creen que tienen la opinión correcta o los docentes, esa es vulneración, o sea, no quieren escuchar los criterios, opiniones de los estudiantes, ese es otro tipo de vulneración. Cuarta pregunta. ¿Cómo usted, desde el salón de clases, ayuda a promocionar los derechos humanos? Primero hay que entender de que los profesores deben estar socializados este tema de los derechos humanos. Sobre la definición de la educación de derechos humanos y del enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Eso deberían los docentes dominar al revés y al derecho. Lo otro, convenio de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, también tienen que estar bien informados los docentes. ¿Por qué? Porque primero tienen que saber la existencia de la diversidad cultural en el país. Por lo tanto, la educación debe ser en la diversidad. Desde ahí se parte los tipos de educación que se quiere impartir en cada uno de los centros educativos. Primero, debe ser que los docentes promuevan o impulsen la integridad de todos los estudiantes, la forma de participación, la forma de respetar, de la honestidad, de la confiabilidad, de la originalidad. Eso va a permitir de que los restos de los estudiantes también sigan el hilo para que tengan la educación sea articulada con los derechos humanos, para que la juventud tenga una formación integral de su personalidad, una cultura de paz, porque eso es lo que se busca con la educación de los centros educativos. A esto le llamamos la educación por excelencia. Quinta pregunta. ¿Por qué cuando se habla de educación de calidad también se está haciendo referencia a los derechos humanos? En los planteles educativos, la educación en derechos humanos es fundamental para abordar las causas profundas de las violaciones de los derechos humanos. Esto sucede a diario, sino que no nos damos cuenta. Sirve para empoderar a las personas y especialmente a las víctimas de abusos, para que exijan pleno respeto a los derechos humanos. Es decir, si ya hay vulneración de derechos humanos, ya tiende a fallar la educación. La educación significa cumplir la normativa de los derechos humanos. Entonces, para eso se educa, o sea, no hay que ofender, no hay que herir, no hay que burlarse de nadie, no hay que minimizar ni discriminar. Entonces, la educación tiene un objetivo. Primero, tener una cultura de paz, vivir en armonía con la naturaleza, consigo mismo y con los demás. En este aspecto, la educación tiene que encaminar para vivir dignamente, honestamente, la vida práctica, la vida cotidiana. Eso es lo que hace referencia. Por eso que los derechos humanos con la educación van juntos, son inseparables, tienen que caminar juntos. Sexta y última pregunta.
¿Qué problemas ha enfrentado en el aula de clases en donde se ha vulnerado los derechos humanos a su persona? Hay que ser consciente. Sabemos de que hay normativa de las instituciones educativas, pero la parte humana es el medular para hacer una educación más eficiente, más humana. Es decir, aquí tiende a entrar un poco los trabajos que se envían los docentes hacia los estudiantes para que hagan en los centros educativos. Trabajos deben recetar puntualmente, esa es la normativa de los centros educativos, pero hay que ver, analizar si ha tenido dificultades o tal vez no tuvo internet, no lo pudo hacer, o no tuvo una biblioteca, o no tuvo una lacto o una cámara, el internet es deficiente. O sea, hay muchas causas que pueden suceder en el transcurso para desarrollar una tarea. Entonces, la parte humana tiene que generar, tiene que reinar en la educación. Si alguien trae un trabajo atrasado, tiene que recibirlo, ¿sí? Porque ese es el sistema de educación que nosotros queremos. Basta que cumpla con un trabajo bien presentado, bien acertada la respuesta. Considero de que esa parte es lo que hay que trabajar en los centros educativos. Ese tipo de problemas sucede diario en todas partes del país. Entonces, el problema radica de que desde la primera instancia el profesor tiene que normar, reglamentar o poner un estatuto acordado con los estudiantes, con los padres de familia y el docente. La táctica, la disciplina que se va a manejar en un centro educativo. Entonces, esta es la parte interesante que hay que trabajar, porque este es diario que sucede en los centros educativos, generalmente a nivel del país.